Buenos días, Caramelito. Buenos días. Bueno, sí, página 380. Si una persona permite que su propia cólera se convierta en su maestra y se transforme por este medio, la cólera se dispersa. Entonces, puede utilizarse la energía en otras áreas, especialmente en el área de la creatividad. Aunque algunas personas afirman poder crear a partir de su cólera crónica, el problema es que la cólera limita el acceso al inconsciente colectivo, de tal forma que una persona que crea a partir de la cólera tiende a crear lo mismo una y otra vez y no consigue ofrecer ninguna novedad. La cólera no transformada puede convertirse en un mantra constante en tengo poca luz, en torno al tema de nuestra opresión, nuestro sufrimiento y nuestra tortura. Una amiga y compañera artística mía, que dice estar siempre furiosa, se niega a que le ayuden a resolver esta cuestión. Cuando escribe guiones acerca de la guerra, escribe acerca de la maldad de la gente. Cuando escribe guiones acerca de la cultura, surgen perversos personajes de la misma clase. Cuando escribe guiones acerca del amor, aparecen los mismos personajes perversos con las mismas aviesas intenciones. La cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir. Algo le ha ocurrido a la esperanza. Detrás de la pérdida de esperanza se encuentra la cólera. Detrás de la cólera, el dolor. Detrás del dolor, habitualmente la tortura de la clase que sea. A veces reciente, pero más a menudo muy antigua. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Lo Porque entendiste? habla, sí, 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 sí. Detrás de la esperanza perdida, No, eso lo entiendo perfecto, sí. bueno, que esa cólera, ese enojo no es reciente, en general es viejo. Lo venís Ah, ok, ok, arrastrando. ok. Pensé que seguía enumerando qué pasaba atrás de la otra, atrás del dolor tal cosa, y digo, es muy antigua. ¿Qué tiene que ver? Ok. Em, es el tratamiento físico postraumático. Sabemos que en el tratamiento físico postraumático, sabemos que cuanto antes se cura una herida, tanto más breve es el periodo de recuperación. ¿Está hablando de mi tobillo? Lo mismo, lo Sí, mismo sí, me ocurre acordé de vos en cuando los... leía esto. Qué loco. Me cagaron a pedo porque no fui antes, sí. Lo mismo ocurre en los traumas psicológicos. ¿En qué situación nos encontraríamos ahora si nos hubiéramos roto una pierna en nuestra infancia y 30 años después aún no nos hubieran reducido debidamente la fractura? El trauma inicial provocaría una tremenda alteración de todos los demás sistemas y ritmos del cuerpo, como por ejemplo los sistemas inmunitario y esquelético, las pautas de la locomoción, etcétera. Sí, y esta es precisamente la situación de los antiguos traumas psicológicos. A muchas personas no se los curaron por ignorancia o por negligencia. Ahora la persona regresa de la guerra, por así decirlo, pero es como si todavía estuviera en la guerra, mental y físicamente. Sin embargo, alimentando la cólera, es decir, la perjudicial precipitación del trauma, en lugar de intentar resolverla, buscar su causa y averiguar qué podemos hacer al respecto. Nos, nos encerramos para el resto de nuestra vida en una habitación llena a rebosar de cólera. Y así no se puede, me voy a poner mejor con la luz, perdón, porque estoy adivinando. Bien, ahora sí. Y así no se puede vivir ni permanente ni intermitente.
intermitentemente. Hay otra vida más allá de la furia insensata. Tal como vemos en el cuerpo, es necesaria una práctica consciente para poder contenerla y curarla. Pero se puede hacer, basta subir los peldaños de uno en uno. La intervención de la curandera, el ascenso a la montaña. Pesado el libro. Por consiguiente, en lugar de intentar portarnos bien y no sentir cólera, o en lugar de utilizarla para quemar todas las cosas vivas a 100 kilómetros a la redonda, es mejor pedirle primero a la cólera que se siente con nosotras a tomar un té y charlar un rato para que de esta manera podamos descubrir cuál fue su origen. Al principio, la cólera se comporta como el escolerizado esposo del cuento. No quiere hablar, no quiere comer, solo quiere permanecer sentada con la mirada perdida en la distancia o insultar o que la dejen en paz. En este momento crítico, cuando tenemos que acudir a la curandera, es en este momento crítico cuando tenemos que acudir a la curandera. Nuestro yo más sabio, nuestros mejores recursos para poder ver qué hay más allá de la irritación y la exasperación del ego. La curandera es siempre la que ve a lo lejos, es la que no puede decir qué beneficios obtendremos de la exploración de esta oleada emotiva. Las curanderas de los cuentos de hadas suelen simbolizar una parte serena e imperturbable de la psique. Aunque por fuera el mundo se caiga en pedazos, la curandera interior se mantiene inalterada y conserva la calma necesaria para poder establecer la mejor manera de seguir adelante. Todas las mujeres tienen en su psique a esta mediadora, forma parte de la psique salvaje y natural y tiene carácter innato. Si hemos perdido la pista de su paradero, la podemos recuperar examinando con calma la causa que provoca nuestra furia, proyectándonos hacia el futuro y desde esa posición estratégica estableciendo qué nos haría sentirnos orgullosas de nuestra conducta pasada para actuar de la misma manera. La indignación o irritación que naturalmente sentimos a propósito de los distintos aspectos de la vida y de la cultura se exacerba cuando se producen repetidos incidentes de falta de respeto, malos tratos, abandono o acusada ambigüedad en la infancia. La persona que ha sufrido tales lesiones está sensibilizada ante las nuevas lesiones y echa mano de todas sus defensas para evitarlas. Las graves pérdidas de poder que nos llevan a dudar de nuestro valor como seres dignos de atención, respeto y solicitud por parte de los demás dan lugar a una dolorosa y enfurecida decisión infantil de no permitir en la edad adulta que nos vuelvan a lastimar de la misma manera, ¿no? Como que creamos una coraza, ¿no? Por otra parte, si una mujer ha sido educada de tal forma que tenga menos expectativas positivas que otras mujeres de la familia y ha sufrido severas restricciones en su libertad, conducta, lenguaje, etc., lo más probable es que su cólera normal se desborde ante ciertas cuestiones o ciertos tonos de voz, gestos, palabras y otros desencadenantes sensoriales que le recuerden los acontecimientos originarios. Ve la vaca, ¿no? ¿Cómo es? Se quemó con leche, ve la vaca y llora. Exactamente. Tal cual. A veces pueden deducirse las heridas infantiles sufridas por los adultos examinando cuidadosamente por qué asuntos o cuestiones
Estos pierden irracionalmente los estribos. Tenemos que utilizar la cólera como fuerza creativa. Tenemos que utilizarla para cambiar, desarrollar y proteger. Por consiguiente, tanto si una mujer está abordando la exasperación del momento con un arrebato, como si lo hace con alguna forma prolongada y dolorosa quemadura, la perspectiva de la curandera es la misma. Cuando hay serenidad, puede haber aprendizaje y soluciones creativas. En cambio, si hay un violento incendio por todo, por dentro o por fuera, este lo quema todo o no deja más que cenizas. Tenemos que poder contemplar nuestras acciones pasadas con honor. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo. Aunque es cierto que a veces necesitamos desahogar nuestra furia antes de poder pasar a una serenidad aleccionadora, debemos hacerlo con cierto comedimento. De lo contrario, sería algo así como arrojar una cerilla encendida a un charco de gasolina. La curandera dice que sí, que la cólera se puede cambiar, pero hace falta algo perteneciente a otro mundo, algo perteneciente al mundo instintivo, el mundo en el que los animales todavía hablan y el espíritu vive, algo perteneciente a la imaginación humana. En el budismo se practica una acción de búsqueda llamada, no leo, Ñubu. ni Nyugu, ok, que significa ir a las montañas para comprendernos a nosotros mismos y restablecer nuestra conexión con lo grande. Es un ritual muy antiguo relacionado con los ciclos de preparación de la tierra, la siembra y la cosecha. Esto le va a encantar a Sil. Aunque podría ser beneficioso subir a unas montañas de verdad, también hay montañas en el mundo subterráneo, en el propio inconsciente, y afortunadamente todos llevamos en el mismo interior de la psique la entrada que conduce al mundo subterráneo y nos permite subir a las montañas y buscar diligentemente nuestra renovación. En los mitos, la montaña se entiende a veces como un símbolo de los niveles de conocimiento que hay que alcanzar antes de poder ascender al nivel siguiente. La parte inferior de las montañas, las estribaciones, representan a menudo el ansia de conciencia. Todo lo que acontece en las estribaciones se entiende como una maduración de la conciencia. La parte mediana de la montaña se suele considerar la más empinada del proceso, la que pone a prueba los conocimientos adquiridos en los niveles inferiores. Las zonas más altas de la montaña representan una intensificación del aprendizaje. Allí el aire es más tenue y hace falta mucha resistencia y determinación para seguir cumpliendo la tarea. La cima de la montaña simboliza el enfrentamiento con la sabiduría definitiva, semejante a la del mito en el que la anciana o el viejo oso, en el caso de este cuento, habita en la cumbre de la mente. Por consiguiente, es bueno subir a la montaña cuando no sabemos qué otra cosa podemos hacer. La vida se consolida y el alma se desarrolla cuando nos sentimos impulsados a emprender búsquedas acerca de las cuales apenas sabemos nada. Em, Subiendo a la montaña desconocida, adquirimos un auténtico conocimiento de la psique instintiva y de los actos creativos de los que ésta es capaz, y ese es nuestro objetivo.
El aprendizaje es distinto en cada persona, pero el punto de vista instintivo que emana del inconsciente salvaje, cuyo carácter es cíclico, empieza a ser el único que comprende el significado y da sentido a la vida, a nuestra vida, y nos indica infaliblemente lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Dónde podemos encontrar este proceso que nos hará libres? En la montaña. En la montaña encontramos las claves adicionales acerca de la manera de transformar el sufrimiento, el negativismo y los aspectos rencorosos de la cólera. Todos ellos habitualmente percibidos y a menudo inicialmente justificados. Una de ellas es la frase Arigato Saishu, que la mujer entona en agradecimiento a los árboles y a las montañas por haberle permitido el paso. Traducida en sentido figurado, la frase quiere decir gracias, ilusión. En japonés, Saisho significa la capacidad de ver claramente las cosas que se interponen y nos impiden alcanzar una comprensión más profunda de nuestra propia persona y del mundo. La ilusión se produce cuando algo crea una imagen que no es real, tal como ocurre con las ondas caloríficas en una carretera que hacen que el firme parezca ondulado. Ah, sí, Sí, correcto. sí, Es correcto. ver- sí, sí, sí. Es verdad que existen las ondas caloríficas, pero la carretera no es ondulada. Eso es la ilusión. La primera parte de la información es exacta, pero la segunda, la conclusión, no lo es. En el cuento, la montaña permite que el paso de la mujer y los árboles, perdón, y los árboles levantan sus ramas para que pueda seguir adelante. Ambas cosas simbolizan la disipación de las ilusiones que permite a la mujer proseguir su búsqueda. El budismo dice que hay 7 velos de ilusión. Mira qué interesante. Sí, A medida, sí, a medida que se va librando de ellos, la persona comprende progresivamente los distintos aspectos de la naturaleza de la vida y del yo. El levantamiento de los velos hace que la persona sea lo bastante fuerte para soportar lo que es la vida y comprender las pautas de los acontecimientos, de las personas y de las cosas, y finalmente para aprender a no tomarse tan en serio la primera impresión y a mirar detrás y más allá de ella. Sí, no tener esa reacción calentona, colérica, es verdad, no te deja analizar, ¿no? ¿Qué hay más allá? sí, Te quedás con la primera impresión. En el budismo, el levantamiento de los velos es necesario para la iluminación. La mujer de este cuento emprende un viaje para traer la luz a la oscuridad de la cólera. Para hacerlo, tiene que comprender las numerosas capas de realidad de la montaña. Nosotras también tenemos muchas ilusiones acerca de la vida. Es guapa y por consiguiente es deseable. Puede ser una ilusión. Soy buena y por consiguiente seré aceptable. Puede ser también una ilusión. Cuando buscamos nuestra verdad, también tratamos de disipar nuestras ilusiones. Cuando conseguimos ver a través de estas ilusiones, que en el budismo se denominarían barreras a la iluminación, podemos descubrir la faceta oculta de la cólera. He aquí algunas de las ilusiones más comunes a propósito de la cólera. Si pierdo la cólera, cambiaré y me debilitaré.
La primera premisa es correcta, pero la conclusión es inexacta. Aprendí la cólera de mi padre, madre, abuela, etcétera, y estoy condenada a ser así toda la vida. La primera afirmación es cierta, la conclusión es inexacta. Podemos hacer frente a estas ilusiones buscando, preguntando, estudiando, mirando bajo los árboles y subiendo a la montaña. Perdemos nuestras ilusiones cuando asumimos el riesgo de conocer el aspecto verdaderamente salvaje de nuestra naturaleza, que es el mentor de la vida, la cólera, la paciencia, el recelo, la cautela, el sigilo, la lejanía y el ingenio, todo lo que representa el oso de la luna creciente. Durante su ascenso a la montaña, unos pájaros se acercaron volando a ella. Son los Nuem Botoque, los espíritus de los muertos que carecen de familia que los alimente, los consuele y los ayude a encontrar el descanso. En cuanto reza por ellos, la mujer se convierte en su familia, los cuida y consuela. Se trata de una manera útil de comprender a los muertos de la psique que no tienen familia. Son los pensamientos, palabras e ideas creativos de la vida de una mujer que han sufrido una muerte prematura, lo cual es una de las causas más profundas de su cólera. Se podría decir, en cierto modo, que la cólera es el resultado de unos espectros que no han encontrado el debido descanso. Al final de este capítulo, bajo el apartado Descansos, se brindan algunas sugerencias acerca de la mejor manera de afrontar los nuembotoque de la psique de una mujer. Como en el cuento, es una tarea muy meritoria congraciarse con el oso sabio, la psique instintiva, y seguir ofreciéndole alimento espiritual, tanto si éste consiste en ir a la iglesia, como si consiste en rezar, en dedicarse a la psicología arquetípica, la vida onírica, el arte, el montañismo, la navegación en canoa, los viajes o cualquier otra cosa. Para acercarse al misterio del oso, hay que darle de comer. La curación de la cólera es un viaje muy arduo, pues consiste en despojarse de las ilusiones, aceptar las enseñanzas de la furia, pedir la ayuda de la psique instintiva y ayudar a los muertos a encontrar el descanso. El oso espiritual. ¿Para qué tomo agua? Tremendo. Sí, estas tareas arduas, ¿no? Que no son fáciles. Sí. El oso espiritual. ¿Por qué razón el símbolo del oso, en contraposición al del zorro, el tejón o el quetzal, nos enseña a enfrentarnos con el yo enfurecido? Para los antiguos, el oso era el símbolo de la resurrección. Esta criatura se pasa mucho tiempo durmiendo y los latidos de su corazón se reducen casi a cero. El macho suele fecundar a la hembra cuando está a punto de iniciarse la hibernación, pero de una manera prodigiosa, el óvulo y el esperma no se unen de inmediato. Flotan por separado en el líquido uterino y la unión no se produce hasta mucho más tarde. Hacia el final de la hibernación, el óvulo y el esperma se unen y se inicia la división celular de tal manera que los ocesnos nacen en primavera cuando la madre empieza a despertar de la hibernación justo a tiempo para cuidar y enseñar a sus crías. No solo porque sale de la hibernación
cual si lo hiciera de la muerte, sino más todavía por el hecho de que la osa despierta con sus nuevas crías. Este animal constituye una profunda metáfora de nuestra vida, del regreso y el desarrollo de algo que parecía estar muerto. Mm, El oso está asociado a muchas diosas cazadoras, Artemisa y Diana en Grecia y Roma, Muerte y Ecotepf, las divinidades del barro de las culturas de América Latina. Estas diosas otorgan a las mujeres el poder de rastrear, conocer y excavar los aspectos psíquicos de todas las cosas. Para los japoneses, el oso es el símbolo de la lealtad, la sabiduría y la fuerza. En el norte del Japón, donde vive la tribu Ainu, el oso es el que puede hablar directamente con Dios y transmitir los mensajes a los seres humanos. Por eso Kung Fu Panda, ¿no? sí, sí, El también está oso, Vida de Osos, que el chico sí, para, ¿viste? Para pasar a la vida adulta se convierte en oso. sí. El oso de la luna creciente se considera un ser sagrado que recibió la blanca marca de su garganta de manos de la diosa budista Quan Yin, cuyo emblema es una luna creciente. Quan Yin es la diosa de la profunda compasión y el oso es su emisario. Mm, En la psique, el oso se puede interpretar como la capacidad de regular la propia vida, especialmente la vida emocional. El poder del oso reside en su capacidad de moverse en ciclos, de estar plenamente alerta o de descansar en un sueño de hibernación que renueva la energía con vistas al ciclo siguiente. La imagen del oso nos enseña que es posible mantener una especie de válvula de regulación de la propia vida emocional y sobre todo que una persona puede ser violenta y generosa al mismo tiempo. Una persona puede ser reservada y poseer un considerable valor. Otra puede defender su propio territorio, delimitar claramente sus fronteras, remover el ciclo en caso que necesario y, sin embargo, estar disponible, ser accesible y engendrarlo todo al mismo tiempo. El pelo de la garganta del oso es un talismán, una manera de recordar lo que se ha aprendido. Tal como se puede ver, su valor es incalculable. Mm, mm, Estoy pudiendo dar vuelta a la página, perdón. El fuego transformador y la acción adecuada. El oso pone de manifiesto una profunda compasión hacia la mujer, permitiéndole arrancar uno de sus pelos. Ella baja corriendo de la montaña y repite todos los gestos, cantos y alabanzas que surgieron espontáneamente de su corazón durante el ascenso. Rebosante de emoción, acude a toda prisa a la curandera. Hubiera podido decir, mira, lo he conseguido, he hecho lo que tú me dijiste, he resistido, he triunfado. La anciana curandera, que también es compasiva, tarda un momento en responder para que la joven saboree su hazaña y después arroja al fuego el pelo que tanto esfuerzo le ha costado obtener. La mujer se queda de una pieza. ¿Qué ha hecho esta insensata curandera? Vuelve a casa, le dice la curandera. Practica lo que has aprendido. En el Zen, el momento en el que el pelo es arrojado al fuego y la curandera pronuncia las sencillas palabras es el de la verdadera iluminación. Obsérvese que la iluminación no tiene lugar en la montaña. Se produce cuando, por medio de la quema del pelo del oso
de la luna creciente, se disuelve la cura mágica. Todos nos enfrentamos con esta situación, pues todos pensamos que si trabajamos duro y emprendemos una búsqueda sagrada, obtendremos algo sólido, algo importante en un abrir y cerrar de ojos, lo arreglará todo definitivamente. Pero no es así como funciona la cosa. Funciona exactamente tal y como se muestra en el cuento. Aunque adquiramos todos los conocimientos del universo, todo se reduce a una cosa: práctica. Esto me hace acordar a Clarisa, ¿viste? Que Clarice siempre está tipo practiquemos, porque si no nos quedamos en la lectura. Sí. Se reduce a regresar a casa y llevar a efecto, paso a paso, lo que hemos aprendido. Mm. Tan a menudo como sea necesario, durante todo el tiempo que se pueda, o siempre, según los casos. Resulta muy tranquilizador saber que por más que la devore la cólera, una persona sabe exactamente y con toda habilidad de un experto lo que tiene que hacer al respecto. Esperar, liberarse de las ilusiones, subir a la montaña, hablar con ella y respetarla como una maestra. En este cuento se nos ofrecen muchos registros, muchas ideas acerca de la mejor manera de recuperar el equilibrio. Practicar la paciencia, ofrecer a la persona enfurecida la amabilidad y el tiempo necesarios para superar su cólera a través de la introspección y la búsqueda. Como reza el antiguo dicho, antes del Zen, las montañas eran montañas y los árboles eran árboles. Durante el Zen, las montañas eran tronos de los espíritus y los árboles eran las voces de la sabiduría. Después del Zen, las montañas fueron montañas y los árboles fueron árboles. Mientras la mujer estaba en la montaña aprendiendo, todo era mágico. No miré cuánto falta, ¿estamos bien? No, nos quedan 6 minutos. No sé cuánto nos queda del libro. Estoy mirando, para. 6 minutos, para, Mm. a ver. Sí, por ahí llegamos hasta la justa cólera. No, le meto a la página y Dale, cortamos en un cuento. dale. Mientras la mujer estaba exacto. Mientras la mujer estaba en la montaña aprendiendo, todo era mágico. Ahora que ya había bajado de la montaña, el presunto pelo mágico ha ardido en el fuego que destruye la ilusión y ha llegado el momento del después del zen. La vida tendría que volver al mundo, pero la mujer se encuentra bajo los efectos de su experiencia en la montaña. Ha adquirido sabiduría, la energía que estaba presa en la cólera se puede utilizar para otras cosas. Ahora bien, la mujer que ha conseguido llegar a un entendimiento con su cólera regresa a la vida del mundo exterior con una nueva sabiduría, una nueva sensación de poder vivir su existencia con más habilidad. Pero un día algo, una mirada, una palabra, un tono de voz, la sensación de ser tratada con paternalismo, de sentirse poco apreciada o manipulada en contra de su voluntad, volverá a brotar. Y entonces su residuo de dolor prenderá fuego. La furia residual de las antiguas heridas puede compararse con el trauma de una herida de metralla tal del proyectil, pero siempre quedan los que lo son diminutos. Cabría pensar que, si se han eliminado casi todos, el problema ya está resuelto, pero no es así. En ciertas ocasiones, estos minúsculos fragmentos se retuercen y dan vueltas en el interior, provocando una vez más un dolor idéntico al de la herida inicial, y entonces se produce un estallido de cólera. Sin embargo, la causa de este resurgimiento no es la inmensa cólera inicial,
sino las minúsculas partículas que quedan de ella, los elementos irritantes que todavía permanecen en la psique y que jamás se pueden extirpar en su totalidad. Estos producen un dolor casi tan agudo como el de la lesión inicial. Entonces la persona se tensa, teme el impacto del dolor y como consecuencia de ello el dolor se intensifica. La persona está efectuando unas drásticas maniobras en tres frentes. Uno, trata de contener el acontecimiento exterior. Dos, trata de impedir que se transmita el dolor de la antigua herida interior. Y tres, intenta afianzar la seguridad de su posición efectuando una carrera psicológica con la cabeza inclinada. Es demasiado pedir que una sola persona se enfrente con el equivalente de una banda de tres individuos e intente dejarlos simultáneamente fuera de combate a los tres. Por eso es de todo punto necesario hacer una pausa en pleno proceso, retirarse y buscar la soledad. Es demasiado pedir que una persona luche y afronte al mismo tiempo la sensación de sentirse destripada por un disparo. Una mujer que ha subido a la montaña se retira, afronta primero el acontecimiento más antiguo y después el más reciente. Decide qué es lo que va a hacer, sacude la cabeza para librarse del collar que le rodea la garganta, endereza las orejas y regresa para actuar con dignidad. Ninguna de nosotras puede escapar por entero a su historia. Podemos empujarla hacia el fondo, por supuesto, pero estará allí de todos modos. En cambio, si una mujer hace las cosas que hemos enumerado, podrá contener la cólera y al final todo se calmará y se arreglará. No del todo, pero sí lo suficiente como para seguir adelante. El instante de la furia que estalla se superará y la mujer cada vez lo podrá afrontar mejor porque sabrá en qué momento tiene que ir a visitar de nuevo a la curandera, subir a la montaña y liberarse de las ilusiones que le inducen a pensar que en el presente es una repetición exacta y calculada del pasado. Una mujer recuerda que puede ser violenta y generosa a la vez. La cólera no es como el cálculo renal que, si uno no tiene paciencia para esperar, se elimina. De ninguna manera. Hay que emprender una acción inmediata. Entonces se eliminará y habrá más creación en la vida de la mujer. Excelente, llegamos justo porque se va a cortar en menos de un minuto. Perfecto, perfecto, perfecto. Qué bueno. Perfecto, 3,88, el ajuste de la cólera. Bueno, perfecto. ¿para qué? Bueno, tremendo, ¿eh? Bueno, perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escuchame una cosa, para que estoy tratando de poner la cámara, si te veo, acá está. Oye, no, 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 no hay Eh, tiempo, no hay tiempo, se va Acá a está. cortar. No, no, ya sé, ya sé. ¿Qué te iba a decir? 11:30, 12, que querés un Reiki, ¿estás para Reiki? Sí, pero ¿qué me tengo que echar? Sí, sí, no, pero hablamos, te llamo. Hablemos y